No ganaban carreras, no salían en las tapas de las revistas, no eran sueño de pósters pegados en la pared. Pero hoy, coleccionistas las buscan, Café Racers las usan de base. Y tú, tal vez tuviste una y la vendiste por 2 mangos. Estas son 7 motos que no fueron las mejores, pero ganaron respeto. 1. Suzuki GS 550. Fue lanzada en 1977 y estuvo en producción hasta 1983, aunque su presencia se extendió más tiempo en algunos mercados bajo variantes o como motos de segunda mano muy codiciadas. Fue parte de la primera gran ofensiva de Suzuki con motos de 4 tiempos y 4 cilindros, un movimiento clave tras años de dominio 2T. ¿Qué prometía? Era el punto medio perfecto. Ni tan chica como la GS400, ni tan salvaje como la GS750. Ideal para quien quería una moto civilizada en ciudad, pero que podía convertirse en salvaje en ruta. Su motor de 549 centímetros cúbicos con 4 carburadores Mikuni, enfriado por aire, ofrecía un equilibrio exquisito entre suavidad, fiabilidad y potencia decente, unos 50-52 caballos. Una viajera con estilo y fondo. Además, traía cosas modernas para la época. Freno a disco delantero, encendido electrónico, en versiones posteriores, y un cuadro de doble cuna que no flexaba como espagueti. ¿Por qué fue ignorada? Porque nació en una época complicada, el auge de las superbikes. La gente quería más cilindrada, más potencia, más locura. La Honda CB750, la Kawa Z1 y la llegada de la Suzuki GS750 la dejaron a la sombra. Encima no era barata, ni tan ligera, ni tan rápida. Estaba en una especie de limbo. Y para colmo, era una moto que no gritaba en el concesionario, no tenía spoilers ni gráficas fluo. Era sencilla, sobria, seria. Una moto que decía, yo vine a durar, no a lucirme. ¿Qué la hace especial hoy? Hoy, la GS550 es una joyita para los que saben, porque tiene ese sonido grave, metálico y afilado, típico de las 4 en línea setenteras, porque tiene una estética japonesa retro con depósito tipo lágrima, relojes analógicos, guardabarros cromados y un diseño que no envejeció, maduró. Y porque su motor aguanta maltrato, aguanta tuning y aguanta el tiempo. Muchos le metieron escape 4 en 1, filtros K y N y hasta pistones más grandes para convertirla en sleeper. Lo mejor, nunca te deja tirado. Es una moto que no se colecciona para revender, se colecciona para andar. ¿Vale la pena hoy? Si querés una 4 cilindros con alma japonesa, look retro, fácil de mantener, que suene hermoso y no te arruine el bolsillo, esta es tu moto. Ideal para armarla estilo Café Racer, Brad o simplemente clásica. Y lo mejor, cuando la gente escuche el rugido de su 4 en línea, van a pensar que pagaste el triple. Yamaha SR500 debutó en 1978 y aunque en muchos países dejó de venderse en los 80, en Japón vivió hasta 1999 y la SR400 hasta 2021. Era la versión de calle de la legendaria XT500, pero con alma urbana y espíritu clásico. ¿Qué prometía? Una vuelta a lo esencial. Un solo cilindro de 499 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, encendido por patada, sin florituras. Un tanque esculpido, postura relajada y fiabilidad japonesa. Era una moto de antes, pensada para nostálgicos, incluso cuando era nueva. ¿Por qué fue ignorada? En una época donde todos buscaban más cilindros, más electrónica y más velocidad, la SR500 parecía un anacronismo. Sin arranque eléctrico, con un diseño que parecía de los 60 y sin cifras impactantes, el mercado no la entendió. Llegó demasiado temprano a un mundo que aún no valoraba lo vintage. ¿Qué la hace especial hoy? Todo eso que antes la hacía anticuada, hoy la convierte en una joya. Ideal para café racers y customizers. Sonido glorioso de monocilíndrico grande. Mecánica simple, accesible y confiable. Estilo retro auténtico, no forzado.
súper ligera y divertida para ciudad o paseo tranquilo. ¿Es difícil restaurarla? No. Hay piezas a montones, clubes dedicados, manuales por todos lados y foros llenos de fanáticos. Además, su diseño minimalista facilita cualquier proyecto. Mercados donde pegó fuerte, principalmente en Japón, Alemania, Australia y Reino Unido. En Estados Unidos es más rara y por eso más deseada. Según el estado, cuesta entre $3,000 y $7,000 en el mercado internacional. Las versiones customizadas bien hechas pueden superar esos valores. Las SR500 originales y en buen estado están empezando a considerarse inversión. 3. La Honda CX500 se lanzó en 1978 y se fabricó hasta 1983 en sus versiones estándar. Pero ojo, su linaje siguió con variantes más modernas, como la CX500 Turbo, sí, una Honda Turbo en los 80, y con las versiones GL, más orientadas al touring. En algunos países incluso llegó a estirarse hasta 1985 en ediciones específicas. ¿Qué prometía? La CX500 era la revolución discreta de Honda. Quería mostrar que una moto de media cilindrada podía tener tecnología premium. Venía con refrigeración líquida, cuando casi todas eran por aire. Transmisión por cardán, limpio, sin grasa, sin lío. Motor en V a 80 grados transversal, estilo Moto Guzzi, encendido electrónico y hasta válvulas en forma de boomerang. Todo esto en un paquete civilizado, ideal para ciudad, autopista y con mucha menos vibración que una Twin paralela tradicional. Era la anti-GS 550 en muchos sentidos. ¿Por qué fue ignorada? Porque nadie entendía qué era. Su diseño era, digamos que avanzado para su época, pero también feo según los estándares ochenteros. El radiador al frente parecía una mochila pegada. El motor en V sobresalía de forma rara. Y el sonido, diferente. No rugía, susurraba. Además, no era tan deportiva como las 4 cilindros japonesas de la época, ni tan carismática como las británicas viejas. Fue una moto que no encajaba en ninguna tribu. Los puristas la rechazaban, y los jóvenes querían más potencia o más facha. ¿Qué la hace especial hoy? Justamente lo que antes la hacía rara, hoy la volvió un objeto de culto. Su fiabilidad es legendaria. Hay taxis en África que aún usan CX500, y su estética retrofuturista la hizo una base ideal para café racers y customs. El cardán evita mantenimiento. El motor aguanta todo. Las piezas mecánicas son simples. Su estilo industrial la volvió ícono del rat bike chic. Y si la convertís bien, puede parecer una Ducati hecha en casa por Tony Stark. Valor actual, entre $4,000 a $7,000, dependiendo de si está de serie o si tiene un trabajo de customización de esos que te hacen llorar en Pinterest. Las CX500 Turbo, si las encontrás, superan los $10,000 sin sudar. El motor es durísimo, pero tiene detalles. El sistema de enfriamiento puede dar dolores de cabeza. Las bombas de agua a veces piden reemplazo, y algunas piezas específicas del cardán o del radiador no se consiguen fácil. Lo bueno, hay una comunidad enorme de fanáticos y foros que tienen hasta planos de cada tornillo. Y un dato curioso es que fue apodada la Guzzi japonesa. En Nueva Zelanda, fue una de las motos favoritas de la policía durante los 80. Muchos mensajeros en Londres la usaban, con más de 300,000 kilómetros encima. Kawasaki GPZ 305, lanzada de 1983 a 1985. Una vida corta pero intensa. Era el intento de Kawasaki de meter a los novatos en la familia GPZ sin que se maten. ¿Qué prometía? Ser una mini superbike. Tenía el look deportivo de sus hermanas mayores, pero con un motor bicilíndrico de 306 centímetros cúbicos, liviana como pluma y con una conducción suave. Ideal para aprender, pero sin parecer una moto escuela. ¿Por qué fue ignorada? Porque llegó en mal momento. Su hermana mayor, la GPZ 900R, rompió todo. Y al lado de esa bestia, la 305 parecía una bicicleta con esteroides. Además, su embrague y motor no eran indestructibles.
Muchos novatos la fundían antes del primer service. ¿Qué la hace especial hoy? Es un bicho raro. La ves y grita años 80 por todos lados. Gráficas rojas, colín afilado, llantas tipo turbina. Y como quedan pocas, es carne de coleccionista o proyecto café racer. Algunos incluso la convierten en scrambler, solo por lo liviana que es. Motor, bicilíndrico en paralelo, SOHC, 4 tiempos, 306 centímetros cúbicos, con transmisión de 6 marchas y un cardán en algunas versiones. Sorprendentemente refinado para su cilindrada. Suena como un mini twin deportivo, con un escape que vibra más de lo que ruge. Ágil, fácil de meter en curvas, pero con suspensiones blandas. Hoy cuesta entre $2,000 y $3,500, aunque restauradas o modificadas, pueden pedirse hasta $5,000 si están bien armadas. Esas sí, se venden solo entre fanáticos o nostálgicos. Hay pocas en el mercado, y menos aún completas. Algunas partes son específicas del modelo y no se consiguen fácil. Pero hay foros y grupos en línea con manuales y repuestos usados. Fue una de las últimas en usar la arquitectura de Mini GPZ antes de que Kawasaki apostara todo a los 4 cilindros grandes. El cardán, en la versión Belt Drive, era rarísimo para la cilindrada. Es una de las pocas motos que se usó como base para customs ochenteras sin que nadie la reconociera. 5. BMW BR65, de 1978 a 1984, aunque su legado siguió gracias a preparaciones custom. Fue la respuesta de BMW a un mercado que pedía motos más manejables sin perder el alma boxer. ¿Qué prometía? Una BMW más accesible pero sin sacrificar calidad, motor boxer de 648 centímetros cúbicos, menos peso, menos tamaño y más agilidad urbana. Cardán, chasis más corto y confiabilidad alemana de serie. ¿Por qué fue ignorada? Porque para muchos, una BMW de verdad era la R80 o la R100. Esta parecía una versión descafeinada, y además, en los 80, lo compacto no era sexy, lo grande mandaba. ¿Qué la hace especial hoy? Es la base favorita para scramblers y café racers. Ágil, duradera y con una estética que acepta cualquier estilo. Tiene carácter sin ser una bestia, y su tamaño la hace divertida incluso para ciudad. ¿Qué más destaca? Tiene una comunidad muy activa con manuales, foros y piezas disponibles. Algunos modelos venían con carenado tipo Mini RT, lo cual hoy es un guiño vintage total. Comparte muchas piezas con otras BMW Boxer de la época, lo que simplifica restauraciones. Su motor es confiable, fácil de mantener y suena glorioso con escapes libres. Hoy tiene un valor de $5,000 a $9,000 restaurada, más si está customizada con buen gusto. Hay mucha demanda, especialmente por unidades con historia o en estado original. Hay stock de casi todo y los motores boxer son una delicia de mecánica simple. Aunque ojo, conseguir piezas originales de estética puede subir el presupuesto si querés dejarla de fábrica. Honda CB400N, de 1978 a 1984. Fue parte de una generación que Honda diseñó para durar más que tu suegra. Apareció como evolución de la CB400T, apuntando al motero urbano que no quería complicarse la vida. ¿Qué prometía? Una moto lógica, bicilíndrica en paralelo, refrigerada por aire, con árbol de levas en cabeza, OHC, y transmisión de 5 marchas. Ideal para el que necesitaba una moto para todo, que arrancara siempre y que no le hiciera un agujero al bolsillo, ni en consumo ni en mantenimiento. ¿Por qué fue ignorada? Porque era la definición de correcta pero aburrida. No tenía la garra de una CB750, ni la estética de una café racer. Era sobria, seria, demasiado seria. Y encima venía con llantas Comstar y escapes gigantes, que para algunos eran más feos que pegarle a tu abuela con un tubo de escape. ¿Qué la hace especial hoy? Su sencillez. Es durísima, aguanta el maltrato, la lluvia, los años, lo que sea. Y eso la hace ideal para novatos, para proyectos Scrambler y para nostálgicos de los 80. Además,
Como hay muchas todavía circulando, es fácil conseguir repuestos y piezas. ¿Qué más destaca? Tiene uno de los motores bicilíndricos más longevos de Honda, bajísimo mantenimiento, válvulas por tuerca y contratuerca, carburadores simples y acceso mecánico cómodo. El sonido es más discreto que emocionante, pero con escapes abiertos, mejora. Consumo ridículo. Puede hacer más de 25 kilómetros por litro si la tratas bien. Se usó muchísimo en escuelas de manejo y como patrullera en países europeos, por lo tanto, fue una trabajadora incansable. Hoy cuesta entre $2.500 a $4.500 dependiendo del estado. Restaurada con cariño y en original, puede superar los $5.000, aunque todavía se encuentran gangas si buscas bien. Conseguís casi todo. El motor rara vez necesita más que una limpieza y reglaje, y hay toneladas de piezas en eBay, foros y desarmaderos. El desafío es más estético que mecánico. Yamaha X S400. Fue lanzada entre 1977 y 1984. Fue la hermana menor de la XS 650, pero con su propio carácter. Hubo varias versiones, desde la XS 400D hasta la XS 400 Special, con arranque eléctrico, freno a disco delantero y hasta variantes con monoamortiguador trasero hacia el final de su vida. ¿Qué prometía? Ser una moto urbana confiable con estilo sobrio. Bicilíndrica en paralelo de 392 centímetros cúbicos, con árbol de levas a la cabeza, buen par motor abajo, bajo mantenimiento y muy poco consumo. Pensada para el uso diario, pero con potencial para salidas de fin de semana. Vibraciones mínimas gracias a sus ejes balanceadores internos y una entrega de potencia suave pero firme para su cilindrada. ¿Por qué fue ignorada? Porque nunca fue ni la más rápida ni la más radical. En un mercado saturado de motos de 400 centímetros cúbicos, la XS 400 no sobresalía, ni por potencia ni por diseño. Además, muchas fueron motos escuela, por lo que terminaron maltratadas o descartadas. ¿Qué la hace especial hoy? Es una base muy sólida para proyectos custom, café racers, brat, scramblers o simplemente dejarla original. Su chasis es fácil de trabajar, el motor es noble y resistente, y su estética retro funciona bien con mínimas modificaciones. Además, es una de las pocas 400 centímetros cúbicos que no vibra como maraca con motor viejo. Tiene ese equilibrio justo entre sencillez mecánica, bajo peso y durabilidad. Tiene un precio hoy entre $3.000 y $5.000, dependiendo del estado y si está modificada o restaurada original. Las versiones Special o con estética Custom suelen tener un valor levemente mayor. El motor es fácil de abrir y reparar, pero conseguir algunas piezas originales puede ser más complicado hoy en día, especialmente los detalles cromados o los escapes de fábrica. Aún así, hay buena comunidad online y varios repuestos compatibles. Estas motos eran las segundonas, las que nadie pedía de regalo, las que dormían en galpones sin gloria, pero el tiempo pone las cosas en su lugar y hoy valen oro. Y si quieres conocer a las motos más peligrosas del mundo, haz clic en este video y nos vemos ahí.